Buen día, amigos y amigas. Esto es Pasado de Rosca, edición de lunes, y lo vamos a empezar de una manera especial porque hemos tenido un fin de semana de sensaciones, un tobogán de sensaciones, de emociones, de pensamientos, de silencios, porque el viernes, todos lo sabemos, murió el Indio Solari. Y nos han pasado tantas cosas desde entonces, es como si hubiera pasado una vida. Eh, una película donde nos mostraron nuestra vida, porque quién más, quién menos hemos estado atados a lo que fueron los redondos, a lo que fue el indio. Eh, Podemos analizarlo, o se me ocurre, analizarlo desde tres dimensiones, este fenómeno que hemos vivido. El artista, lo que fue esta demostración popular de afecto, que lo vimos ayer durante todo el día, lo vimos desde el viernes en realidad, pero ayer ahí en Villa Domínico, y desde lo político. Del artista, ¿qué decir? Eh, Todos, como los grandes acontecimientos del mundo, todos recordamos cómo llegaron los redondos, cómo llegó el indio a nuestras vidas. Si por búsqueda propia, si fue un amigo, un hermano mayor, un hermano menor que nos dijo, che, escucha esto. Cada quien lo recuerda cómo llegó el indio a sus vidas. Y definitivamente era un tipo que no era fácil de entender, al menos sus letras, y sin embargo todos entendimos algo. En esta torre de Babel que era la Argentina de los 80, de los 90 y que sigue siendo, donde por ahí no nos entendemos mucho, el indio tenía su propio idioma y le llegaba a cada cual de manera diferente. Un tipo que además no era el prototipo del rockero al que estábamos acostumbrados, ¿no? Desalineado, un poco zarpado, un poco pasado de rosca como nosotros. No, un tipo sofisticado, prolijo, un tipo culto, un tipo que se nota que leyó, se nota no, un tipo que leyó toda su vida. Y eso que leyó, que a lo mejor muchos de nosotros no pudimos leer o no quisimos leer o no se nos dio por leer, el tipo nos lo contó al oído, a todos, a todos, al arquitecto, al pibe de barrio, al medio pelo. Cada uno se quedaba con la parte del relato que quería escuchar, porque nos estaba contando en definitiva, nuestra vida o nuestra situación en este país. Un fenómeno que fue, por cierto, exclusivamente argentino. Y eso también da orgullo. No lo entienden fuera, salvo Uruguay, que es parte de Argentina, ¿no? No lo entienden o no lo entenderían fuera de los límites de esta nación. En definitiva, me parece que el indio representó una voz en todo sentido. El otro día muchos miramos el sábado a la noche el recital de los fundamentalistas ahí en Comodoro y recordamos todas las canciones, obvio, y las letras, obvio, y nos faltaba la voz. La voz del indio, la voz concreta, y creo que nos va a faltar esa voz, la que nos contaba cosas al oído, como dijo alguno de los tantos entrevistados durante este fin de semana. En lo que respecta al velatorio, ¿qué decir? Me parece que es un fenómeno que no sé si se va a volver a repetir, que comparen la gente que se dedica a comparar con eso. Yo no sé si ha habido otro, por ahí podemos remitirnos a la muerte de Eva o a la muerte de Perón, la cantidad de gente desfilando para despedir al tipo que le dio justamente esa voz. Me encantó lo de la familia, me encantó el amor puesto en la familia. Esa tranquilidad que dio ese comunicado de 3 párrafos, tranquilizando a todos, diciéndole, va a haber, todos van a tener su tiempo para despedirlo. Y eso organizó, y eso fue suficiente. Y vimos colas de kilómetros de gente que se cuidó sola, como nos tenía acostumbrado el indio a decirnos, cuidémonos entre todos, cuídense. Y la gente se cuidó. Y hubo una demostración de amor como
hacía rato que no veía y no sé si alguna vez voy a volver a ver. El Respeto y todos los canales ahí, obviamente, porque esa era la noticia, y dándole la palabra a las miles de personas. Y yo hacía rato que no escuchaba en tan poco tiempo en un compilado de tanta sabiduría. Yo que soy de ver las sesiones en el Congreso, en diputados y en senadores, y uno escucha tanta estupidez o tanta zaraza o tanta mezquindad, y esta gente, pibes, pibas, gente grande, gente madura, gente joven, contándonos parte de una sabiduría que, así en conjunto como estaba, me parece que constituye un saber del pueblo. Y por último, la cuestión política. También se puede analizar desde lo político. Vimos que tanto Nación como Ciudad de Buenos Aires no supieron qué hacer con este fenómeno que los desbordó. Me parece que no entienden a la gente. En definitiva es eso, no entienden los sentimientos de las mayorías. Y así están, y así gobiernan. Y me pareció bien que el peronismo se hiciera cargo. Digo el peronismo porque es el que se tiene que hacer cargo de estas cosas, ¿no? De los sentimientos populares, de las pasiones desbordadas, mayoritarias. Me parece que es el peronismo, porque cuando uno tiene una crisis de fe, por ahí le toca ir a hablar con un cura o con un pastor del barrio. Pero cuando pasa eso es el peronismo el que tiene que atender. Y esta vez el peronismo no falló. No hizo una correlación de fuerzas, a ver pero si podemos, si no. No especuló de cuanto peor mejor, dejar que le explote a Macri o a Milei el problema. No especuló. Se paró frente a lo que se tenía que parar y dijo, lo hago yo. Incluso antes de que el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad dijera la estupidez que dijo, no podemos, una cuestión de seguridad, ya tenía todo preparado. Ya lo tenía todo preparado. Y eso es asumir el deber que le toca a una fuerza política, un espacio político que dice representar a las grandes mayorías. Ojalá sirva como ejemplo esto, de que frente a los que no entienden, al sentimiento popular, a los que no entienden las demandas mayoritarias, que esté el peronismo haciendo lo suyo, no mirando a ver qué hace el otro, no especulando, no esperando a ver el día, ahora no es, esperemos el año que viene, año electoral. La verdad estuvo a la altura de circunstancias, estuvo a las circunstancias a la altura Máximo y también Axel, que se hablaron después de 6 meses, o no sé si se hablaron, poco importa, poco importa. Estuvieron donde tenían que estar, hicieron lo que tenían que hacer. Y vimos justamente, ¿y qué es lo que pasó? Permitieron que esa demostración de amor y de respeto tuviera lugar. Y a mí eso me llena de orgullo porque uno pertenece a ese espacio, ese grande espacio nacional y popular. Y uno entiende, de toda la vida entiende que a la gente hay que dejarla, que se exprese, no le tengan miedo. Es así, es lo que somos, es lo que nos toca. Y me parece que estas 3 cosas, tanto el artista como la familia del indio y su amor y la política, vinieron a demostrarnos que no hay que subestimar justamente al pueblo, no hay que subestimarlo. El indio cantó difícil, pero la gente lo entendió. Tipo sofisticado, la gente lo entendió. Él no subestimó a nadie. No se puso a hacer canciones sencillas, hits tarareables que todos nos acordamos. No. Dijo lo que quería decir y cada quien lo asumió como propio. La familia no subestimó a la gente, sabía que iban a ser miles, cientos de miles los que iban a pasar y les dijo, todos van a tener su momento para despedirnos. Nadie subestimó a nadie ahí. Y por último, el peronismo, la política, tampoco subestimó a la gente, no le puso un cana a cada 100 personas para irritar ni para nada. A lo mejor estaban donde tenían que estar, por si se daba, ¿qué pudo haber pasado? Algún exceso. No fue necesario. ¿Por qué? Porque entendieron a la gente, no lo subestimaron. Ojalá que esto, en la política, ojalá que esto alguien lo lea bien y que pueda actuar en consecuencia. No nos traten de pelotudos, que no lo somos. Y bueno, recordaremos al indio, yo creo que por siempre. Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá
no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Mis amores refugié en el arcón del amor propio. Al soberbio todo le es sufrido y muy aburrido. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo marchar cantando. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. De la mañana, 23 minutos. Continuamos, porque en realidad ya comenzamos. Sí, ¿Cómo vamos estás, a- Marcos? Qué tal, lindo Flor? editorial. Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo editorial. ¿Cómo le va, Flor? Una, ¿Cómo le una va, Manu? recorrida rápida de una vorágine de 72 horas. Ay, tremendo. Uno todavía está en ese tobogán. No sé en qué Obvio. instancia estamos. Si vamos a aterrizar en algún momento, nos vamos a dar de trompa, obviamente, contra el Sí, piso, obvio. como los chicos, ¿viste? Que Sí, sí. no Yo creo saben que queda aterrizar. mucho para ver todavía. Queda mucho para ver. Yo pero creo que hay mucho. Y por escuchar, ¿eh? A mí me fascinó de todo este fin de semana, me fascinó la palabra de la gente, ¿viste? Me encantó, Buah. me encantó. Todos, ¿eh? Sí. Con lenguajes más elevado, menos elevado, pero hay poesía Vos en el pueblo. recién decías en tu editorial las letras, ¿no? La forma de escribir, la utilización de la metáfora. Y mucha gente ayer, bueno, que lo iban entrevistando de todos los canales, porque obviamente la cobertura era 100% eso. Sí. Por ahí algunos canales te metían las ballenas en Puerto Madryn o el Mundial y los cronistas que están allá en la cobertura, pero la mayoría era 24, o sea, todo Sí. el tiempo Sí. lo que sucedía y nota. Y muchos decían, capaz que no la entendés, pero ya la música y la voz, bueno, a la que él hizo mención tantas veces cuando se la caracterizaba, ¿no? Una voz frenada. Tal cual. Una voz cuando va cantando es como que está frenando todo el tiempo. Podés entenderlo o no, pero te queda, ¿no? Sí. Y muchos decían eso. Y más allá y además, digo, el contexto y la situación y la vida personal, ¿no? De cada uno. Escuché mucho, se murió mi papá. Mucho, mucho.
Y algunos agregaban, no, mi papá está bien y está revivo, pero es Entiéndame es mi papá del rock. metáfora, claro. Claro. Sí. Mucho eso, ¿no? Sí, sí, y yo creo que estas historias se construyen desde lo personal. Después, obviamente, encuentran un caudal que se manifiesta justamente en lo que pasó ayer en el velatorio y en lo que pasaba cada vez que había un recital de Los Redondos o de La los misa. fundamentalistas. La misa encuentra desde lo individual la razón de ser para juntarse. Y ahí no te preguntaba si con el que te abrazabas era tu vecino, era un médico, un ingeniero, o no, te abrazabas. Sí. Entonces ahí todo comenzaba a cerrar. Sí, sí, eran todos feligreses iguales, o sea, no Todos. había distinción. No. También, bueno, entre tantas cosas que estuve viendo el fin de semana, le habló y le cantó y le dedicó las misas y los rituales al obrero, al desocupado, al intelectual, al arquitecto, al ingeniero, al docente. Y de ahí en generaciones, muchos chicos había ayer. ¿Viste? Muchos chicos, no, porque mi papá, mi abuelo, familias enteras, Sí, ¿no? Yendo a despedir al indio. sí. Y también el fenómeno del Ali, ¿no? De las seguidoras, los seguidores Sí. de Lali que también se engancharon ese pequeño homenaje que le hizo Sí, Lali. sí, con la intro de Jijiji y después empalmándolo con su hit, Sí, digamos, pero o su último hit. Es como que todos lo tenemos presente, Sí. todos lo tenemos presente la Sí. música del indio. Si no es la banda sonora de tu vida, La escuchaste, la tuviste en sí, casa. Sí, La tuviste. por ahí. sí. Bueno, supongo que lo vamos a dimensionar cuando pasa el tiempo. Sí. Yo no puedo imaginarme cómo fue lo de Gardel. Claro. Otra cosa, Ujú. un cantor de tango, Sí. el mejor de todo. Sí. Y En otros provocó un dolor tiempos en otros también, tiempos. donde el traslado de la gente de ciudad a ciudad era diferente, era distinto. Imposible prácticamente. Claro. En tiempo, tan Claro. siquiera. Yo ayer escuchaba una mujer que decía, yo soy de Salta, y dije, yo tengo que estar ahí. Y bueno, y después veo como tantas entradas del indio que se han pagado, ¿no? Como tantos viajes para participar de una misa que se han hecho, Yo ¿no? voy. Bueno, yo voy. Después como vuelvo, no sé, lo vivimos en Tandil. O sea, Los que quedaban parados. que los que quedaron varados acá, bueno, con hechos policiales, toma de rehenes. Claro, Hoy nos bueno. reímos, pobre, pero la chica de esa lo pasó muy mal. Sí. Pero esto, ¿no? Digo, bueno, después veo, y bueno, Dios Y- proveerá, no sé. Y vos lo mencionabas hoy, ¿no? Fuera de micrófono, me lo decías a partir de un tuit de Cecilia Roth. Sí. Y entender el fenómeno del indio es comenzar a entender el fenómeno del peronismo. Ujú. Cecilia Roth hizo esa publicación porque en España la movilización, la concentración de gente fue importante. No sé Sí. dónde ni qué lugar En era. Barcelona, me parece. En Barcelona, y bueno, se juntó muchísima gente, ¿no? De alguna manera, muchos argentinos, por supuesto, para despedir el indio, y dijo, bueno, a ver si a lo mejor de esta manera y viendo esto pueden empezar a entender el peronismo. Sí, y para destacar, lo voy a hacer una vez más, a pesar de que lo hice cuando hablé al principio, el papel que asumió el peronismo. Sí, El que tiene que ser. sí. Eh, El gobierno nacional no lo iba a hacer. no lo no lo iba a Por una hacer. cuestión estrictamente ideológica. Y además lo vimos en cada recital del indio donde había policía, había quilombo. Esto es así, es el ABC después de la muerte. O sea, a Bulacio lo mató la policía. Tal cual. Y a partir de ahí fue un punto de inflexión y en los recitales no había policía. No. De hecho, lo vimos nosotros en Tandil, lo vivimos en Olavarría, donde fallecieron 2 personas, pero fue multicausal. No murieron porque tocó el indio. No, Consumo no. problemático, bueno, varias Tal cual, cuestiones. Que no podés evitarlo. No, bueno, 300.000 personas. Y, sí, inevitable. y el tipo se pone de todo Y en no el pasó. cuerpo y posiblemente explote. Sí, claro, exactamente. Y en el caso de Tandil, la policía que estaba asignada del operativo no era del operativo de seguridad del indio, sino la policía que asignó la ciudad o la provincia, era para que, bueno, en la ruta no pisaran gente, o sea, Claro. como para organizar un poquito, pero no más que eso. De hecho, está clarísimo porque el viernes a la noche, cuando empezó a la tarde, a partir de las 6 de la tarde que empezaron las concentraciones, y de hecho acá en la glorieta de la Plaza Independencia sucedió,
También en Capital Federal estaba la policía y la policía se puso a requisar pibas que estaban sentadas en el en la plaza. Sí. Y se armó quilombo. Y el sábado también. Sábado también, porque empezaron a decomisar y a sacarle. Había una señora vendiendo sándwiches. Entonces entró la policía y bueno, y ahí se violentó la cosa. No entiendo. Es al pedo. No entiendo. Es al pedo. Claro. Pero no- bueno, tenemos un videíto para compartir también. Tenemos- El último y tiene que ver con eso. Pero si te parece, vamos rapidito con Dale, los, por con favor. los videitos. Sí, vamos con eso. Con